En Mega Noticias le tenemos todavía mucha información y vámonos con el tema de cómo ha afectado pues el COVID-19 a una industria importantísima en nuestro país, que es la industria de los espectáculos. Bueno, pues para hablar sobre este tema yo le agradezco a Gerardo Quiroz, él es productor de espectáculos, que nos acompañe pues esta tarde. Gerardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado, feliz de estar en Mega Noticias TVC para platicar de este tema que no pareciera tan urgente como otros en el país, pero que realmente tiene paralizada a la industria de las artes escénicas. Y yo agradecerles a ustedes que estén atentos siempre a nuestro trabajo, a nuestra actividad. Gracias, Gerardo. Yo quisiera comenzar con un balance. ¿Cómo se encuentra la industria desde el 15 de marzo aproximadamente, pues hasta hoy, 17 de junio, pues con cierre de teatros, cierre de foros, donde pues normalmente vemos conciertos, obras de teatro, etcétera? ¿Cuál sería el balance? Es un balance negativo, como en otras actividades del país, pero este es especial porque tú sabes que de alguna manera el teatro, de alguna forma, no nada más habla en el escenario, sino en la butaquería, pues requiere de congregación de personas y eso pues también, de alguna forma, también tiene riesgos. La economía de todos los productores, de los directores, de los creativos, actores, bailarines, músicos, personal de producción, es nula actualmente y esto desde hace 90 días. Nos preocupa también que todavía no se aplana la famosa curva de la pandemia en el país y específicamente en la Ciudad de México, por lo tanto no tenemos para cuándo volver. Pero además, cuando volvamos, que seguramente será cuando el semáforo esté en amarillo, tendrá que ser con restricciones tanto para público como para las compañías artísticas. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de que muy probablemente entraremos con un 3, con un 50% máximo de nuestra capacidad instalada por precaución y con eso pues no es factible que nosotros podamos garantizar el punto de equilibrio en los gastos mínimos. La afectación tiene muchas aristas. Primero la social, porque son en el caso de mis empresas, más de 100 familias que no tienen ningún tipo de ingreso desde, como bien lo dijiste, el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, día en que dimos nuestras últimas funciones de fiebre de sábado por la noche. Y lo triste es que tenemos apenas 2 semanas de haber estrenado. Entonces, por el lado social, por el lado económico, también, pues porque está paralizada nuestra industria. Por ejemplo, en Teatromex somos más de 130 socios que desde entonces estamos viendo cómo proteger a todo nuestro personal tan talentoso, y como lo digo, me estoy refiriendo a técnicos, personal de producción y artistas en todas sus modalidades, que no tiene ninguna economía. Y porque, como tú sabes, el teatro en México se paga por día de función y solamente se trabajaban 3 en promedio, 3 o 4 días a la semana. Estamos nosotros esperando que pase un poco la emergencia, que, como te dije, la pandemia sea controlada en nuestro país para que entonces las autoridades, después de atender lo emergente, comiencen a voltear hacia nuestras actividades, que también la cultura, de alguna forma, es un alimento y es muy sano para cualquier sociedad, específicamente en México, donde hacemos las cosas con mucha calidad. Hola Gerardo, Paco Ramírez, un gusto que nos tomes la llamada. A ver, en este entorno... Paquito, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto. A ver, dime una cosa. Ustedes ya en el sector están trabajando porque tienen que pensar en nuevas estrategias de venta, nuevas estrategias de presentación. Tienen que pensar en los temas sanitarios porque de alguna manera en los teatros, en los cines, en los escenarios tendrán que cambiar todo ello y mantener esa sana distancia. Sabemos que el tiempo todavía no está a la vuelta de la esquina.
estamos iniciando el camino hacia el semáforo naranja, pero eso no da certidumbre a un enorme sector de gente que vive del teatro, que vive del entretenimiento. Sí, mi Paco, estamos conscientes de que cuando volvamos a las salas teatrales a ofrecer los espectáculos de calidad que acostumbramos, tendremos que tener medidas muy específicas sanitarias y en la parte artística tendremos que cambiar los formatos. Hablando del público, pues se tiene pensado que haya un túnel desinfectante o sanitizante para el público que venga a apreciar nuestras puestas en escena, la sana distancia, que sea obligatorio el uso de cubrebocas para el público y la aplicación de gel antibacterial en sus manos y obviamente tener desinfectado todo el teatro en cada una de sus áreas y superficies. Ahora, del lado artístico, en los musicales es muy delicado. Lo que te voy a decir, lo hemos platicado y lo hemos platicado con los colegas. Es muy difícil en un musical que haya 2 metros o 1,5 metros de distancia entre el protagonista y la protagonista, o entre el bailarín y su pareja, o entre los propios músicos. Ahí lo que nosotros proponemos como realizadores es que todos y cada uno de los que intervienen en la puesta en escena en cualquier área, repito, no solamente la artística, sino técnica y de producción, tengan todas las precauciones, tomarles la temperatura, que tengan por fuerza, por obligación, un examen anti-COVID, el que sepamos el que no tienen ningún tipo de contagio, que no son portadores, porque como tú bien sabes, hay muchas personas que son asintomáticas y la mejor forma de estar garantizados, mi querido Paco, es justo esa, el que traigan un examen vigente por una institución completamente certificada, hablo a nivel clínico, a nivel médico, y sí poder realizar sus actividades dentro del escenario como lo marca un libreto y como lo indica un escritor y los propios creativos y el productor. Gerardo, en el tema de pues adecuaciones, no sé si ya están realizando adecuaciones en los teatros, todo esto que tiene que ver pues con que las butacas no estén pegadas una con otra y bueno, además en el sentido de si va a ser rentable con el tema que ya mencionabas de los musicales en donde intervienen pues tanta gente en el escenario, ¿realmente va a ser rentable cuando vas a tener pues un teatro al 50%, al 40%? Mira, yo te voy a ser muy sincero, con el 30% ni con el 50% las puestas en escena de gran formato, vamos a salir con nuestros gastos. Como le decía Paco, tenemos que readecuarnos, tenemos que reinventarnos, hay que ir hacia adelante y lo que estamos haciendo es buscar formatos híbridos. El teatro es una actividad cultural maravillosa que se disfruta en vivo. Es la mejor forma de transmitir ideas, emociones y sentimientos es cantando, actuando y bailando ahí con el público a unos metros. Pero entonces esas formas híbridas de las que hablamos tendrán que ver con que un porcentaje del espectáculo sea admirado y visto a través de plataformas digitales o de live streaming o que sea grabada con autorización obviamente de los autores o de sus propias editoriales y entonces buscar otras alternativas de ingreso. Pero también necesitamos el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales. También requerimos de que cuando pase la pandemia, repito, tenemos que ser responsables. Primero hay que atender esta emergencia, que para entonces se haga una alianza bien fortalecida entre las cámaras de senadores, de diputados que nos ayuden a obtener recursos y apoyos. El gobierno local con el que estamos hablando y haciéndole propuestas constantemente a través de la jefa de gobierno, del secretario de Cultura, el doctor Suárez del Real, el secretario de Economía, el procurador fiscal Edwin, todos ellos que están ocupados y preocupados por esta y otras realidades de la ciudad, puedan ayudarnos a generar nuevamente y poco a poco, después de que pase la emergencia, una nueva manera de hacer teatro en nuestro país. Vaya reto, Gerardo. Es un reto enorme porque el tiempo, lo platicábamos hace algunas semanas, el tema del turismo, por ejemplo, que va a tardar por lo menos 2 años tal vez en recuperar el nivel que veníamos teniendo. En el caso del teatro, de las actividades del entretenimiento en general, no nada más teatro, porque estamos hablando de televisión, de conciertos, de una serie de cosas, tardarán igual
o más tiempo, Gerardo? ¿Soportarán ese tema? Y por último te pregunto, hablabas hace un momento de que los actores deberían de tener su examen cada determinado tiempo para saber si tienen o no tienen el COVID-19. Son finalmente gastos que tendrá que sufragar alguien, y en este caso seguramente será la empresa. Sí, eso vuelve todavía más complicado nuestro punto de equilibrio. Hemos estado en reuniones, todos los asociados a Teatromex, muy preocupados. Morris Gilbert, Tina Galindo, Alejandro Gou, Claudio Carrera, Juan Torres, Jorge Ortiz de Pinedo, Guillermo Víger, Sergio Gabriel, y tu servidor, entre... que regresaremos quizá en octubre con los proyectos de gran formato, pero que las pérdidas acumuladas desde marzo hasta septiembre, octubre, serán de verdad un agujero, por decirlo de alguna manera, que vamos a tardarnos por lo menos 18 a 20 meses en recuperar. Eso si se dan las condiciones de volver ya de una manera mucho más cercana a nuestras necesidades, siempre cuidando la salud de los aficionados a los espectáculos en vivo, mi querido Paco. Gerardo Quiroz, te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir muy de cerca porque está en nuestra intención aquí en Mega Noticias TVC de mostrarle a nuestra audiencia todos los sectores que han salido afectados, porque son todos prácticamente, que han salido afectados por el COVID, ahora por la situación económica también, y pretender abrir esas ventanas de oportunidad para todos. Te agradezco mucho los minutos, querido Gerardo. Paco, mi Tania, les mando un abrazo. Gracias por estar preocupados por nuestro trabajo. Felicidades por siempre ser objetivos en su trabajo. Muchísimas gracias.